Bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme como cada semana. Para mí es un placer estar con ustedes a través de las escrituras. El objetivo, como saben, no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas sobre todo alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento aprendido en esta clase hacia los demás y todos podamos edificarnos en venir a Cristo. Como saben, el objetivo es venir a Cristo, todos de alguna manera, jalándonos, empujándonos, agarrándonos de la mano, aunque sea trayéndolos. Y como decía una hermana, a escobazos yo los llevo a mis hijos, pero me los llevo. Una hermana, esa hermana, eso lo contaban sus hijos, ¿eh? Sus hijos lo contaban, yo nunca lo vi. La hermana era así, de ese genio también, no era tan dócil, se podría decir, pero sus hijos decían, sí, mi mamá me llevaba escobazos y agradezco, decía. Pero bueno, la idea es venir a la iglesia, venir a Cristo, conocerlo un poco más, aprender de Él. Así que a empezar. Eh, Como saben, estamos estudiando lo que es doctrina y convenios este año, un canon de las escrituras de la iglesia. Nos corresponde ya casi la parte final de este mes de septiembre, lo que es del 15 de septiembre al 21 de septiembre. Como saben, estamos estudiando lo que es el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya nos corresponde lo que es el episodio 38. Ya estamos en la sección del 102 al 105. ¡Wow! Tanto hemos avanzado. Me parece que Doctrina y Convenios trae solamente 138, me parece, 38 por ahí, 33, no recuerdo bien, secciones, así que, mira, ya nos queda poquito, muy poquito, así que ya también pues nos queda muy poco este año 2025. Espero que estés al día en tu lectura de las escrituras, espero de que obviamente estés a la par o adelantado o atrasado, pero allí, ya hermano, esta semana me pongo al día, pero si ya este año no lo has hecho bastante, ojalá, todavía siempre hay motivos para arrepentirnos y enrumbar y poder corregir. Espero que lo hagas para poder terminar este año y decir, pues bueno, he estudiado las escrituras, este canon que es Doctrina y Convenios. ¿Ok? Así que vamos a empezar la clase. Como saben, el título de la lección de esta semana es Tras mucha tribulación viene la bendición. Ahí vemos un carromato, así se llamaban los carromatos, el carruaje, lo que vienen a ser en ese tiempo de los santos. Vamos a ver esta imagen un poco porque lo vamos a desglosar, vamos a ver lo que pasa. Se viene la venganza, vamos a verlo así, creando como un poco de suspenso para ver si es que ocurre o no venganza. Sabemos lo que ha pasado en Missouri, y la gente de Kirtland pues está un poco movida, está un poco motivada o de repente a la venganza, o veremos qué pasa en estas clases, en esta lección del día de hoy. Así que el título es Tras mucha tribulación viene la bendición. Siempre se ha repetido eso, siempre. No lo olvides, mi amigo. Hay tribulación, va a venir la bendición. Va a venir la paz, la calma. Todas las personas tenemos dificultades y pasamos dificultades en diferente tipo, de diferente grado. Y luego de ello viene la bendición. Eso tú tienes que tener la fe y la esperanza. De repente, ¿cuánto tiempo, hermano, me demorará esta tribulación? Pues no lo sé, no lo sabemos, nadie lo sabe. El tiempo de Cristo, el tiempo de Dios, como se dice, siempre es desconocido para el ser humano, y el hombre también se vuelve impaciente. Cuando digo hombres, pues hombre y mujer, ¿verdad? No lo sabemos, ojalá nos encantaría saberlo, pero es complicado. Pero todos tenemos tribulación y después de ello viene la bendición. No lo sabemos. Ojalá que nos toque, pues, mientras más pronto la bendición y mientras más rápida, mejor, ¿verdad? Para poder vivir la bendición y disfrutar las bendiciones. Pero no lo sabemos. Y si a veces pasamos una tribulación, viene la bendición, después de un tiempo vuelve a venir la tribulación. Es así, porque esa es parte de la vida, parte del aprendizaje de este tiempo, mi amigo, que ejerzas la fe, que ejerzas tu testimonio, que ejerzas tu esperanza. Un santo de los últimos días tiene que tener eso, tiene que tener fe, esperanza. Hermano, todo el tiempo he sufrido. Tranquilo, mi amigo, tranquilo, mi hermana, que en algún momento tendrás bendición. Hermano, ya tengo 80, 90 años y nunca he conocido la bendición. Las escrituras dicen, para aquellas personas que mencionan eso, que de repente en este tiempo, como lo llamaba el presidente, si no me equivoco, el presidente Boyka Packer, Elder Boyka Packer, que ya falleció, miembro del Quórum de los 12, él decía que son como obras, ¿no? Como obras.
cuando uno va al teatro. Es la primera escena que estamos en la vida premortal, en la segunda escena que ya estamos en la tierra y en la tercera escena donde vamos al mundo de los espíritus. Y obviamente viene una cuarta escena que viene a ser pues el disfrute, que viene a ser los grados de gloria. Y él decía que de repente si es que nosotros en este tiempo hemos tenido mucha tribulación y no hemos tenido esas bendiciones, quizás en el mundo, en la tercera escena o en la cuarta escena, nosotros podamos disfrutar esas bendiciones. Me gustaría poder dar una respuesta más amplia de eso, sin embargo, pues se desconoce mucho, ¿verdad? Y solamente hay comentarios de las autoridades generales que han dicho eso, que nos indican que tenemos que vivir siempre con esperanza. A veces las bendiciones no van a venir en este tiempo. Sin embargo, las bendiciones pueden venir más adelante. ¿Cómo será? No lo sé, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, solamente nos queda tener fe y esperanza, mi amigo. No nos enojemos, sino al contrario, siempre en esta tribulación podamos nosotros poder disfrutar y aprender a disfrutar de este tiempo y de esta vida. Quisiera rápidamente, porque la clase es un poco amplia, eso me hace acordar, ahorita, me hace acordar en una, en una reunión que tuve hace años, en una reunión de consejo, en comité de consejo donde está reunido pues el obispado y está reunido me sonrío porque ahorita les cuento, la presidencia de mujeres jóvenes, hombres jóvenes, ¿verdad? Primaria, sociedad de socorro, por del Dres. Entonces, en esa reunión de consejo, una hermana que era de la primaria se quejaba, ¿no? Decía obispo, al obispado, ¿no? Sí, mire, yo tuve, pues, ese barrio tenía fuerte cantidad de niños. Tenía cerca de 25 niños que asistían, fieles. ¿Eh? Obviamente los niños pues asisten con sus padres, ¿verdad? Eso es el 99.9% que un niño asiste con papá. Salvo un caso por ahí que un niño asista, que no, sus papás no vayan, pero alguien lo lleva, pero por lo general van. Entonces de pronto bajó la asistencia. La asistencia de esos 25 niños que asistían bajó a 5 niños. Imagínense, a 5. Entonces, la presidenta decía, y ha bajado considerablemente, ¿no? Y obviamente, pues, se nota, ¿no? Se notaba. Entonces, por diversos motivos, ¿verdad? Entonces, decía yo, y la hermana, la presidenta se quejaba, ¿no? O sea, decía, yo no sé qué hacer, estoy dando todo de mi parte, las clases siguen siendo buenas, yo me preparo, me esfuerzo, ahí estaban sus dos consejeras también, ¿no? Con mi presidencia tratamos de dar lo mejor, pero no vienen los niños, ¿no? No sabemos ya qué hacer, hermano. Decía, la hermana se quejaba al obispo, ¿no? En esta reunión. Entonces, y en eso el obispo le dijo, hermana, ¿ha visitado a los niños? Sí, decía, a veces yo los visito. ¿Usted lo quiere? Y hizo una pregunta muy fuerte, muy interesante. Ahorita les comento, le dijo, ¿usted quiere a los niños? Y la hermana se agachó y dijo, no, no quiero a mi familia, voy a querer a los niños. Eso lo dijo en voz baja, ¿verdad? Y nos sonreímos y el obispo no lo escuchó. Le dijo, ¿cómo? ¿Qué dijo? No, hermano, no, obispo, le dije, sí, sí los quiero. Pero se le notaba pues unas palabras frías a la hermana, ¿no? Entonces el obispo le dijo, hermana, ore por ellos, ayune por ellos. Ay, hermano, dijo, también ayunar por ellos. Yo tengo, mire, tanta tribu. Y ella lo dijo, ¿eh? Y de verdad que lo tenía. Dijo, tengo tantos problemas, tanta tribulación que tengo y también encima tengo que hacerlo por estos niños que sus padres son miembros. Entonces el obispo le dijo, ¿ha ido al templo y orado por estos niños? Y la hermana dijo, ¿verdad? No, no, no lo he hecho, no lo hemos hecho. Yo le invito a que lo haga, hermana. Haga, pida milagros, ame a sus niños. Y la verdad es eso, ¿verdad? Hay tribulación en los llamamientos, hay tribulación en casa, con mis hijos, con mis hijas, con mi esposo, con mi esposa, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con todo hay tribulación. Va a venir la bendición, pero también tenemos que pedirla.
También tenemos que solicitarla y también tenemos que ejercer nuestra fe. Así que te invito a que lo hagas. Pero me dio risa cuando la hermana dijo, no amo ni a mi familia, voy a amar a esos niños. A veces pasa, ¿verdad? A veces pasa porque tenemos tantas cosas. Tengo que amar a mis hijos antes que a los demás, ¿verdad? Al ajeno. Y eso es normal. Pero tras mucha tribulación vendrá la bendición y la paz. ¿Okay? Así que fe y esperanza, mi amigo. Esta clase nos corresponde ver la sección 102, 103, 104 y 105. 4 secciones, son bastantes páginas por leer. 9 páginas, si es posible, así que vamos a tratar de hacerlo. Vamos a empezar con un poco de historia. Vamos a viajar a Kirtland, Ohio. Kirtland ya se nos ha grabado en la mente porque estoy cada semana mencionando Kirtland, Kirtland, Kirtland. Algún día si tienen la oportunidad de visitar Estados Unidos, traten de visitar lo que es el estado, porque así se divide Estados Unidos en estado, en el estado de Ohio, en Kirtland. Si vienen en invierno, traigan bastante por abrigarse porque es la parte norte de Estados Unidos y hace bastante frío. Y es mejor en otros tiempos para poder soportarlo. Si no estás acostumbrado al frío, es un poquito fuerte. Estamos en el año 1834, estamos en febrero de 1834. Febrero viene a ser una vez más lo que viene a ser el estado o la estación del invierno todavía americano. Imagina ahora una sala humilde abarrotada de líderes del sacerdocio y miembros que oran en serio por dirección. Miren, esta gente oraba, líderes, por la dirección. ¿Qué dirección debemos tomar? Algo importante que siempre hacemos, pues eso hay que tomar importancia. Tengo un llamamiento, tengo que orar por la dirección. ¿Qué dirección me indica el Espíritu para yo tomar? La iglesia está creciendo, mi amigo. En este tiempo hay conflictos reales y decisiones difíciles que tomar. 5 días antes, el presidente Joseph Smith o José Smith había reprendido amorosamente a los consejos por distraerse y les recordó el orden antiguo de los concilios, que nadie debía murmurar, nadie se duerme, se busca la voz del Señor. Entonces, cuando se dice nadie se duerme, pues no se refiere a dormirse físicamente, ¿verdad? Cerrando los ojos, sino nadie se duerme en el sentido de nadie se vuelve pues todo paz y tranquilidad y no hace nada, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, el 17 de febrero, José Smith organiza por revelación un sumo consejo permanente y promete mostrar el patrón antiguo que había visto en visión. Oliver Cowdery y Orson Hyde toman las minutas, los escritos. José las revisa al día siguiente y el 19 de febrero todos las aceptan como la constitución del sumo consejo. Poco a poco la iglesia se va restaurando, se va poniendo todo lo que ahora conocemos, ¿verdad? En ese tiempo pues todavía no lo había, estamos hablando de 1834, pronto ya la iglesia tenía 3 años y medio, ya estaba a punto de tener el 4º año de restaurada, así que poco a poco las cosas van saliendo o se van apareciendo. El sumo consejo para nosotros es conocido, lo que es un sumo consejo, todas las estacas tienen sumo consejo. En ese tiempo recién se restaura lo que es el sumo consejo. Esas minutas se convirtieron en doctrina y convenios en la sección 102. ¿Cómo se llama esta sección 102? La constitución del sumo consejo. ¿Qué pasó ese día y por qué importa, hermano? ¿Cuál es lo importante de esta sección? La iglesia necesita un modo justo, espiritual y ordenado de resolver dificultades serias. Sí, también el orden llega a ese tiempo. Se nombra un consejo de 12 sumos sacerdotes presidido por 1 o 3 presidentes. En Kirtland la primera presidencia estaba presente, entonces ellos vienen a presidir. No es un tribunal para ganar un caso, lo que es el sumo consejo. A veces has escuchado, ¿verdad? En un sumo consejo, el consejo disciplinario, has escuchado en lo que viene a ser en tu bar, en tu estaca, lo mismo aquí. Entonces de eso vamos a hablar un poquito. Este es un tribunal no para ganar un caso, sino un espacio santo para discernir la verdad según la evidencia y el espíritu. ¿Ok? Siempre el sumo consejo o la presidencia va a tomar casos donde difíciles, donde hay evidencias y se van a dejar guiar por el espíritu. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Esa misma semana el consejo empezó a trabajar y, por ejemplo, atendió el caso de un elder que predicaba tan fuerte él que perdía la voz, una voz muy fuerte, muy potente. Entonces, ¿qué pasaba? Siguieron el procedimiento de la sección, José dictó la decisión y el hermano reconoció su error y se arrepintió. Un proceso firme, pero espiritual. Los santos de los últimos días siempre han considerado el sistema de tribunales de su iglesia como el sistema judicial más equitativo
del mundo. ¿Qué pasa cuando en nuestra iglesia, en nuestro barrio, en nuestra estaca hay dificultades? Hay hermanos que de repente han cometido algún delito, hay hermanos que han cometido algunas faltas graves. Si es delito, aparte que hay que entender que hay pecados y hay delitos. Ya lo he mencionado varias veces. Si es un delito, tiene que pagar ante la justicia, ante la ley. Nosotros no somos la ley, ¿verdad? El país es ley. Una persona mata a una persona mata a otra persona. ¿Qué sucede? Esa persona ha cometido pecado, matar, así es el mandamiento, será juzgado por la iglesia por matar, y aparte ha cometido un delito. Según la ley del país o de donde viva la persona, normalmente es cárcel, ¿verdad? Claro que luego se tendrá que ver por qué fue, si fue por robarle, fue en defensa propia, etcétera, etcétera. Pero por lo menos es eso, hay que diferenciar lo que es un delito y un pecado, ¿verdad? Un pecado es, para nosotros, es la palabra de sabiduría. Por ejemplo, si una persona bebe alcohol, está contra un mandamiento que es dado dentro de la iglesia, por lo tanto viene a ser un pecado, por lo tanto, pero es juzgado de esa manera en la iglesia por el obispado, el obispo que lo entrevista. Sin embargo, para el mundo es normal. Toda la gente bebe, toda la gente toma alcohol, así que ¿cuál es la novedad? ¿No? Pero para nosotros no. Entonces hay que diferenciar. Ahora, a esas alturas ya debes haber oído que en nuestra iglesia se realizan consejos disciplinarios, así que voy a hablar un poquito de temas delicaditos, ¿verdad? Consejo disciplinario. Si no los has escuchado, pues, bueno, ahora lo aprendes, aquí en la clase aprendes de todo. No es nada bonito los consejos disciplinarios y ni nada agradable, pero es parte del orden que tiene que haber en la iglesia. Si no hay orden en esta iglesia, es un caos, ¿no? Es parte de los consejos disciplinarios, parte de la iglesia. Los miembros a veces preguntan por qué se celebran los consejos disciplinarios de la iglesia. El propósito es triple, tres cosas, tres propósitos: salvar el alma del transgresor, proteger al inocente y salvar la pureza, que es la integridad y el buen nombre de la iglesia. Sí, así como suena, te lo repito nuevamente. ¿Cuál es el propósito? Tres cosas: salvar a la persona, el alma del transgresor, por más que haya cometido una falta, un pecado grave, la idea es ayudarle en su salvación. Eso es, por eso se hace un consejo disciplinario. Luego, ¿por qué? Proteger al inocente. Si esa persona ha cometido una falta contra otra persona, es ayudar al inocente, a esa persona, ayudarlo, salvar la pureza de esa persona. Y también la integridad y el buen nombre de la iglesia. Pues si no, se dirían: oye, en esa iglesia ha cometido tal hermano faltas graves para ustedes y no hacen nada y lo dejan, es líder, mírenlo ahora. Entonces la iglesia obviamente pierde su reputación, pierde su integridad y su pureza, ¿no? Sería mal vista la iglesia y eso no es el objetivo. Solo se realiza por casos muy graves los consejos disciplinarios. Como seguro quieres saber qué casos. Bueno, pues yo te cuento. En caso, por ejemplo, de una violación, caso de un adulterio, si es violación, hay que tener cuidado, es un delito y es una falta grave. Delito, eso es contra el gobierno, eso lo tienes que asumir, y si se te juzga, pues eso lo ves tú. Pero la iglesia también lo ve en este caso, si es que seguirá miembro de la iglesia o no. El caso de adulterio, eso no es un delito, solamente es una falta para la iglesia. En el caso, un caso grave dentro de la iglesia que se tiene que evaluar. El abuso de niños también es un delito, también es una falta dentro de la iglesia. La venta de drogas, a veces para algunos países no es delito porque es al menudeo, salvo que tú seas ya pues un comerciante grande, ¿verdad? Como le llaman, un capo de la droga. Pero dentro de la iglesia también es una falta grave. El abuso del cónyuge, a veces no es un delito para la sociedad, a veces para la iglesia sí lo es. Aquí hago un alto para explicar esto un poco con respecto al abuso del cónyuge. Una pareja puede estar casada, pero eso no indica que es de su propiedad y la otra persona sea tratada como un objeto. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo. Yo les conté en una clase pasada de una hermana miembro con sus hijos adultos miembros, que una vez sentados almorzando, cuando yo era misionero, nos dijo que ella estaba muy preocupada porque cuando se iba a morir, por eso me sonrío ahorita, yo les he contado, ¿verdad? Lo repito, se iba a morir ella, sus hijos, los tres adultos que estaban ahí, ahí estábamos almorzando, y sus hijos le decían: ya hermana, mamá, no cuentes, pues. Y la mamá decía: no, yo lo voy a contar acá a los misioneros porque ellos son
ellos son justos, son santos, decía, ustedes tienen que ayudarme, Elderes, decía. ¿Qué pasaba? Que la hermana decía que ella, obviamente era la mamá con 3 hijos adultos, y obviamente no había el papá, por lo tanto, al decir no había, no estaban unidos como familia, por lo tanto no estaban sellados. Entonces ella decía que cuando se iba a morir, los hijos lo iban a sellar con su papá, que no era miembro, pero cuando se morían, los dos, pues, ¿no? Papá y mamá, los hijos, los sellarían. No, no, no te preocupes, mamá. Tú te mueres, mi papá, que está vivo, bueno, cuando se muera, porque tampoco era miembro, sí era miembro, creo, pero bueno, cuando se muera, los sellamos y nos sellamos a ustedes, y todos felices como familia. Y nos sellamos todos. Así que tranquila, mamá, eso va a pasar. Como una bonita familia. A mí me pareció bien, ¿verdad? Era lo lógico. Pero la hermana nos dijo muy seriamente, yo no quiero sellarme con ese señor, refiriéndose a su ex esposo, pues al papá de los muchachos, ¿no? De los hijos que estaban ahí, sino que quería ella sellarse a un chinito. Sí, les he contado, ¿verdad? Que ella había conocido y que había fallecido soltero el chinito. Y siempre había sido bueno con ella. Y le demostró amor el chinito. Pero que la hermana, por tonta, así decía ella misma, eligió pues a su ex esposo. Al empezar nosotros a tratar de que la hermana elija a su ex esposo, ¿verdad? Porque es lo lógico, ella dijo muy tajantemente, nos dijo, y llorando. Ya cuando hay lágrimas en la mujer, a veces eso ya, la cosa es un poco diferente. Jamás quiero sellarme a un hombre que me maltrató, Elderes. Así nos dijo. Jamás. Yo no quiero sellarme a un hombre que me maltrató. Yo jamás fui feliz con ese hombre. Y lo dijo delante de sus hijos, ¿no? En plena comida que estábamos ahí. ¿No? Que como los hijos pues, se reían y nosotros también, porque no, te vamos a sellar con mi papá cuando te mueras. Entonces ella, ya impotente, dijo, no, no, ese hombre me maltrataba, me golpeaba, abusaba de mí, venía borracho y me obligaba a tener intimidad, nos dijo. Y como gran logro, voy yo a estar sellada a ese hombre. ¿Es justo, Elderes? Uh-huh. Yo cuento esta historia que ya le he contado porque eso es un abuso contra la pareja. Y si hay un hombre así, tiene que ser llevado al consejo disciplinario, si es que primero no es denunciado ante las leyes del país. Yo he conocido a parejas de esposos que en la vejez cada uno duerme solo en una habitación. Y cuando he preguntado a qué se debe, normalmente las hermanas dicen que no lo aman a sus maridos. Ojo, miembros de la iglesia sellados. Pero ya a la vejez, estar separándose, dicen ya no vale la pena, pues. ¿No? La pensión, ya todo el tiempo, pues son 30, 40 años de matrimonio. Así que volviendo al tema de los consejos disciplinarios, se realizan consejos disciplinarios porque la iglesia es una iglesia de orden, a pesar que nosotros seamos los desordenados. Ahora, quizás se estén preguntando si no pagamos diezmos. También voy a hacer consejos disciplinarios. Si no cumplo la palabra de sabiduría, también voy. O si no hago mis visitas o no voy al templo, me van a llamar para un consejo disciplinario. La respuesta es no. Para esos casos no se hacen consejos disciplinarios, ni por deudas. No es para resolver disputas o peleas o herencias entre hermanos, entre miembros. No. Uy, hermano, es que un hermano no me paga y ya pasó mucho tiempo y quería llevar mi caso a la estaca. No, no, mi amigo, eso no procede. Eso no procede, eso te las arreglas solo con el hermano. ¿Ok? Pero vamos a ir hablando, ojalá que salgan más temas y ahorita lo respondemos. En el versículo 2 dice que los obispos pueden ser sumos sacerdotes, pero el cargo de obispo pertenece, entrando ya a la sección, el cargo pertenece al sacerdocio arónico y como tal no tiene autoridad sobre el sacerdocio de Melquisedec, dice el versículo 2. El presidente de estaca es el presidente del quórum de sumos sacerdotes de la estaca y tiene autoridad sobre los poseedores del sacerdocio de Melquisedec. Debido a esto, el consejo de un obispo no puede excomulgar a un poseedor del sacerdocio de Melquisedec. Eso lo tienes que saber. Un obispo no puede excomulgar. El obispo administra la mayor parte de la disciplina de la iglesia. Él, el obispo, tiene autoridad para disciplinar, para dar disciplina o hacer la disciplina de todos los miembros de su barrio, excepto la excomunión de un miembro que posee el sacerdocio de Melquisedec.
¿Qué es lo que sucede? Se reúne un concilio general y se establece un consejo de 12 sumos sacerdotes. Eso es lo que se hace en este tiempo que estamos viendo de la historia de la iglesia. ¿Quiénes iban a ser los presidentes? José Smith, Sidney Rigdon y Frederick Williams. ¿Qué aprendemos de esto? Que Dios gobierna su iglesia por consejos. No olvidemos que la autoridad y la rendición de cuentas viajan juntas. La autoridad y la rendición de cuentas van juntitas de la mano. Así que aprendamos también. El versículo 9 habla de la primera presidencia. Todos los profetas o presidentes de la iglesia son apartados y sostenidos por la membresía en las conferencias generales. Eso lo vemos, ¿verdad? Cuando se nos piden sostener a las autoridades generales. Cuando el presidente está enfermo, el presidente de la iglesia, o no puede desempeñar plenamente todos los deberes de su cargo, sus dos consejeros forman juntos el quórum de la primera presidencia. Se da informe, aquí está explicando todo para el sacerdocio. El sacerdocio tiene que conocer esta sección y bueno, las hermanas también, es parte de, ¿verdad? Solamente parte de, porque ellas pues no participan del sumo consejo, no participan de un consejo disciplinario, simplemente es por conocimiento. Ahora, cualquier cuestión importante de política, cualquier cuestión importante de política, procedimientos, programas o doctrina es considerada deliberadamente y en oración por la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. Ninguna decisión emana de las deliberaciones de la primera presidencia y los 12 sin la total unanimidad de todos, ¿no? Siempre cuando van a tomar una determinación importante para toda la iglesia, siempre la primera presidencia y el consejo de los 12 tienen que estar unidos. Al principio, al considerar los asuntos, puede haber diferencias de opinión, que es normal. La diferencia de opinión. Y es normal porque estos hombres pues, provienen de diferentes lugares, diferentes orígenes, diferentes países, culturas, y son hombres que piensan por sí mismos, pero antes de llegar a una decisión final, llega la unanimidad de mente y de voz. Todos tienen que estar de acuerdo y lo respaldan. ¿Okay? Así funciona la iglesia. Ahora, volviendo al consejo disciplinario, en el versículo 12 se dice que una vez reunidos, los 12 echan suertes, dice ahí, asignación por número. Es decir, eso que lo asignan por número, ¿no? Ahí echan suertes. ¿Para qué por número, hermano? Cuando están para el consejo disciplinario, los 12 miembros del sumo consejo echan suertes para saber los números, para decidir quiénes hablarán. No más de 6 toman la palabra en casos difíciles, es decir, al asignar un número, los que saquen número par defenderán al acusado y los números impares serán los que lo acusen. La mitad de los consejos disciplinarios o designados defenderá al acusado para prevenir pues insultos, injusticia. Todos hablan con equidad y justicia. Todo esto se hace simplemente para ver que cada parte en el asunto involucrado, pues tenga la justicia concedida y que no sea objeto de insulto o lesión. Entonces la mitad del sumo consejo lo defiende y la mitad lo acusa, ¿no? Así funciona más o menos para que tengas una idea. En el versículo 18 dice que tendrán el privilegio de hablar tanto los que defienden como los que acusan también. Todo esto empieza con una oración, algo muy importantísimo que no se menciona y que siempre dejamos de lado, es que los miembros del consejo deben mantener todo en estricta confidencialidad y tratar el asunto con espíritu de amor. Su objetivo no es la retribución, sino ayudar pues al miembro a realizar los cambios necesarios. ¿Para qué? Para volver a estar limpio ante Dios. Lamentablemente en nuestra iglesia no se practica mucho lo que es la confidencialidad, y lo recalco, y eso está mal, eso está muy mal. Parece que se nos dijera ahora, bueno, pues ya a contar a todo el mundo. Eso parece que se nos dijera. Y no es así. Con todo el respeto que se merecen las esposas, tampoco ayudan las hermanas. Sí, mi hermana, usted tampoco ayuda. Y deben evitar, pues, estar preguntando, ¿qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y esto? Y a ver, cuenta, ¿y esto? No, pues, hay que evitar, ¿no? ¿Por qué? Porque es confidencial. Ojalá que lo entendamos, debemos mantener la confidencialidad con mucho recelo, es algo sagrado. Hace años, en un barrio, había un obispo que todo le contaba a su esposa. Todo le contaba y la esposa inmediatamente lo mencionó en las conversaciones a veces que había, ya lo estaba mencionando. Esto llegó a oídos del presidente de Estaca, que en una reunión de líderes, solamente líderes que antes había, habló de la confidencialidad y le preguntó a este obispo, así directo fue, le preguntó, a ver usted obispo, que explique lo que es confidencialidad. Y el obispo lo explicó muy bien.
Luego el presidente le preguntó, obispo, ¿entonces usted le contaría a su esposa lo que trata en las reuniones de obispado? Así le dijo, de frente le preguntó. Obvio que todos nos reímos, ¿verdad? Son esas risas, porque sabíamos que él contaba pues, a su esposa. Nos reímos porque todos sabíamos, ¿no?, que le contaba. Y adivinen qué dijo el obispo. Claro que sí. Así todavía lo dijo. Sí, claro, lo voy a contar. Dijo. Solamente a su esposa porque ella era su compañera. A ella sí le contaría, dijo. Así dijo el obispo. El presidente tuvo que explicar nuevamente y decir que el que ha sido llamado no es su esposa, sino el obispo. O sea, él. Finalmente entendió el obispo que tenía que mantener la confidencialidad. Hago mención que este obispo era conocido por ser saco largo, ¿verdad? Lo que se le llama así, saco largo, así, pues como se le dice en algunos países. Una vez más, todo debe mantenerse en confidencialidad. Todo, todo. Si un hermano va a confesarse con su líder, el líder tiene que guardar el secreto de confesión bajo 7 llaves, pues, y morir con esa confesión. Eso a veces no se enseña. No se enseña. Se llama a los líderes y no se le dice, hey, usted tiene que ser confidencial. Cállese, no cuente a nadie. Usted con eso lo cierra bajo 7 llaves. Hermanito, esto no se enseña en la iglesia. Bueno, pues acá lo has aprendido, mi amigo. Aquí lo aprendes. Aquí lo aprendes. Para eso estamos, para aprender. Entonces, aprendemos que la imparcialidad debe existir siempre y se garantiza con reglas claras. El versículo 19 dice que el presidente dará el fallo, el presidente de la estaca. La presidencia de estaca regresa entonces y anuncia la decisión al sumo consejo. El presidente de estaca lo anuncia a los consejeros como grupo que sostengan su decisión. El sumo consejo no puede vetar la decisión, o sea, no pueden decir, hey, no, estamos en contra, ya no, ya se tomó la decisión. Es decir, no pueden decir que ahora ya no estamos de acuerdo, ¿no? Ya se tomó la decisión, ya se llegó a un acuerdo, la presidencia de estaca ha dicho esto y se sostiene. ¿Ok? Esta es vinculante, aunque no se sostenga por unanimidad, así algunos no estén de acuerdo. Pues, ¿no? Si no, ¿cuándo acaba ese consejo disciplinario? Nunca acabaría, nunca. ¿Verdad? Estaría en reunión y reunión. No, pues. Sin embargo, si uno o más altos consejeros se oponen a la decisión, el presidente de la estaca puede o debe hacer todo lo posible para resolver las preocupaciones y lograr la unanimidad. Ahora, si es necesario, el Consejo Disciplinario puede volver a revisar las pruebas, pero ya el miembro no estaría presente, o sea, el acusado no debe estar presente. Es decir, cuando se toma la decisión, todos deben estar de acuerdo y no estar diciendo, bueno, se tomó la decisión y yo no estuve de acuerdo, yo no sé nada, lavarse las manos. No, no podemos hacer eso. Pero es algo serio, es algo importante. Si alguien detecta un error, se revisa. Si el tema es doctrinal y las escrituras no bastan, el presidente puede buscar revelación. Entonces aprendemos que si hay un veredicto, pero con humildad, para rectificar y abrir la puerta a más luz y conocimiento. Es importante esto. Luego, en esta sección trata de los concilios de la iglesia fuera del área de Kirtland. Ya no se aplica hoy en día porque la iglesia pues está organizada por estacas o distritos donde quiera que haya sumos sacerdotes en todo el mundo. Esto es una cultura de consejo, no de caudillos, no de lideritos, no líderes por ahí, no, esto es consejo. El Señor evita decisiones unipersonales, convoca quórumes, escucha múltiples voces y pide ratificación. En tiempos de polarización, practicar verdadero consejo en el hogar, en el barrio y trabajo es una medicina del cielo. Sí, es muy importante esto. Es un debido proceso con el corazón. El acusado tiene derecho real a la defensa, la mitad del consejo lo protege, ya lo mencioné, defiende la dignidad incluso de quien se equivocó. ¿Verdad? Así te hayas equivocado, te defienden. La idea es que sea pues una reunión salomónica, lo que le llaman, ¿no? Que haya la mitad de acusados y la mitad de defensores. José Smith organizó el consejo según el orden antiguo que vio en visión. Pedro, el apóstol Pedro, presidiendo con 2 consejeros, así lo trató de hacer José Smith. La restauración no está inventando, sino recupera el patrón de Cristo para hoy. Aprendemos que disciplina. El primer caso del consejo terminó en arrepentimiento y unidad. La meta no es castigar, es sanar y fortalecer al alma y a la comunidad. ¿Y cuál más? ¿Y qué más? Y que vengan a Cristo. Ese es el objetivo. Aprender disciplina, que la persona nos arrepintamos, que haya unidad, que la persona se sane,
se fortalezca y pueda volver a Cristo. La sección 102, como estamos viendo, nos enseña que el cielo no resuelve conflictos con gritos, sino con consejos santos, orejas abiertas, evidencia honesta, palabras con el espíritu y un liderazgo pues suficientemente humilde como para corregirse cuando aparece más luz. Si traemos ese patrón a nuestros hogares y a nuestros llamamientos el día de hoy, veremos lo que vieron en Kirtland. ¿Qué vieron? Decisiones justas, corazones sanados y una iglesia pues que avanza según la voluntad del Señor. Ahora entramos a la sección 103. Todavía estamos en el invierno de 1834, es febrero, pero el invierno sigue presente. La nieve cubre las calles embarradas de Kirtland, pero la helada más fría no está fuera, sino ¿dónde? En los corazones de los santos, que acaban de recibir noticias desgarradoras desde Missouri. Ya lo he venido contando que en Missouri estaba un caos. En el condado de Jackson, Missouri, donde los miembros habían intentado construir la ciudad de Sion, todo se había vuelto un infierno. Multitudes enfurecidas quemando casas, mujeres y niños huyendo en la noche, cruzando los ríos helados, hombres golpeados, encarcelados por su fe. El sueño de Sion parecía roto. Los santos expulsados vivían en chozas improvisadas, con hambre y frío, preguntándose ¿dónde está Dios? ¿Esto es Sion? Esta es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿verdad? Sobre todo cuando nos va mal en la vida. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? ¿Dónde están sus bendiciones? Yo que soy miembro. Esa es la pregunta. Fue en ese contexto, el 24 de febrero de 1834, que José Smith recibió la revelación que hoy conocemos como Doctrina y Convenios, sección 103. Era la respuesta del cielo a una iglesia herida. Un plan para rescatar Sion y una lección eterna para cualquiera que enfrente injusticia. Esta sección es llamada la redención de Sion mediante la fuerza. ¡Wow! La fuerza. También se explica en esta sección la parábola de la sección 101. ¿Te acuerdas? En la sección 101, la clase pasada, vimos una parábola. En esta sección se explica. En el momento en que se pronunció esta sección, la sección 103, una gran parte de la iglesia estaba dispersa, pues a lo largo de Missouri. Habían ya se dispersaron en el condado de Clay, al siguiente, junto al estado de Jackson, al condado de Jackson, se fueron al condado de Clay, Missouri. El mismo Parley P. Pratt dijo que se quedó en la pobreza total. Los santos de Missouri naturalmente miraron a sus hermanos en Kirtland. ¿Por qué? Querían ayuda. La respuesta de hacer algo era del profeta. Y él, profeta José Smith, lo sabía. ¿Pero qué debía hacer? Aunque se le habían dado grandes y gloriosas revelaciones, el futuro inmediato de Sion no estaba claro. Ahora sí entramos a la sección para analizarla y ver los siguientes versículos. ¿Qué había pasado con los santos de Missouri? El profeta había dicho que es la tierra donde se establecería Sion. Ahora, los pioneros eran nuevos en el Evangelio y se mudaron a la tierra prometida, pero no fueron obedientes. Eran inexpertos y no comprendían entonces la necesidad de obedecer estrictamente toda palabra pronunciada por la boca de Dios. ¿Y qué pasó? Tuvieron que sufrir por ello. El Señor manifestó dos razones por las que había permitido que los santos que estaban en el condado de Jackson sufrieran persecución. Lo explica, el Señor lo menciona. ¿Cuál es la primera? Él dice la primera razón, para que la copa de iniquidad de sus enemigos se desbordara y así se pudiera enviar sobre ellos un justo castigo. Esa fue la primera razón. ¿Cuál fue la segunda razón que el Señor permitió que sus santos sufrieran? Que los santos fueran castigados por una corta temporada por no haber prestado atención a los mandamientos del Señor. En otras palabras, desobediencia. El Señor reconoce el sufrimiento de su pueblo y deja claro, la adversidad vino por sus iniquidades y por no obedecer completamente, dice el versículo 4. Pero aquí está lo central. Dios no los ha abandonado. A pesar que no han cumplido, el Señor no los ha abandonado.
A veces sufrimos por nuestras propias decisiones, pero eso no significa que Dios se haya ido. Él corrige para luego levantar. Nosotros que ya tenemos algunos años hemos visto su mano de corrección en nuestras vidas y muchas veces tratamos de enseñar a los hijos que todavía no entienden pues esos caminos de la vida. Sí, mi amigo, el Señor a veces te va a corregir, pero también te ayuda, no se va, no te abandona. Siempre está presente, pero tenemos que levantarnos. El versículo 8 siempre es un versículo que está en todo tiempo, es un versículo condicional. La promesa de victoria y liberación por un lado y la promesa de castigo, desastre y problemas por el otro lado. El versículo 9 también nos dice que los santos fueron puestos para ser una luz al mundo. Todo santo que fue llevado a Missouri fue para hacer una luz al mundo, algo que no hicieron. Todo santo de los últimos días ha de ser una luz para el mundo y ha de ser salvador de los hombres. Y si fracasa en esta sagrada asignación de salvar almas, tendremos problemas. Esto aplica a nosotros también. Tenemos que ser la luz al mundo. La pregunta es, ¿lo estamos siendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Llevamos la palabra de Cristo a los demás? A veces el mundo nos absorbe y nos olvidamos del Evangelio. ¿Crees que tú has recibido el Evangelio para estar tranquilo, feliz? Ay, hermano, yo tranquilo en mi casita, no hago mal a nadie, me voy los domingos a la iglesia, voy, saludo a unos cuantos porque con todos no me les hablo y me regreso a casa. Y asunto final y gracias, amén. ¿Para eso has recibido el Evangelio? Te estás equivocando, mi amigo. Es para que tú seas una luz al mundo. Y esto también tuvieron problemas los santos de Missouri. No entendieron que tenían que ser una luz al mundo. Y aquí yo hago un alto, un pequeño alto, para comentarte lo siguiente. Voy a tomarme unos breves minutos. Sorry, mi amigo, sorry. Te pido disculpas por esto, pero vengo enseñando yo el Evangelio en estas redes por 4 años, ¿verdad? Sí, mi amigo, han sido 4 años que han pasado, todos los días preparando clases. Todos los días preparando clases. No creas que es fácil, ¿eh? Toma tiempo, porque hay que buscar las fuentes, dónde lo dice, quién lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo. A veces están en inglés esas fuentes y hay que traducirlas, a veces en español, pero hay que asegurarse que son buenas fuentes. Toma su tiempo. Muchas veces he grabado y al final no se estaba grabando estas clases. A veces han habido tormentas que en plena grabación se me va la luz y tengo que hacerlo de nuevo. A veces lo que he preparado se me ha borrado porque no se grabó bien. Y no hablamos de minutos, sino de horas para que la clase pueda llegar a los oyentes. Si quieres saber más, para que tengas una idea, son en promedio 2 horas diarias que tienes que estar leyendo, y eso que yo tengo experiencia y años en el Evangelio. O sea, he enseñado yo. Yo tengo experiencia en el Evangelio. Como ya saben, yo perteneció, ya tengo años en esta iglesia, en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero aparte, yo he conocido el Evangelio en la iglesia católica, he sido católico mucho tiempo, he sido adventista un poco de tiempo, he sido testigo de Jehová otro buen tiempo. Conozco un poco el Evangelio, conozco las Escrituras, he sido maestro de institutos, he sido misionero en esta iglesia, en nosotros, he sido mucho tiempo maestro de escuela dominical, o sea, conozco las Escrituras, pues las conozco, ¿verdad? O sea, tampoco no soy novato. Pero a pesar de eso, de toda esa experiencia, tengo que seguir leyendo. Y promedio son 2 horas diarias que tienes que estar leyendo y leyendo. ¿Para qué? Para que salga tu clase. Y lo más bonito y hermoso, que esto yo lo hago totalmente gratis, porque nunca, nunca he cobrado. Uy, ahorita hermano, seguro usted me va a querer cobrar. Ya decía yo, no, mi amigo, no, tranquilo, no voy a cobrar, nunca he cobrado. Porque lo hago con mucho placer, porque yo también he sido puesto, como dice el versículo 9, para tratar de ser una luz al mundo y llevar salvación a las personas. Y qué mejor que a través de internet hago mi parte. Yo hago mi parte. Ahora, te cuento si te quieres unir, si te quieres, es opcional. Escucha bien, porque he estado pensando en otro proyecto y ya lo inicié recién hace unos días y es en TikTok, así como suena, TikTok.
Es algo diferente, como saben, TikTok es una red donde el mensaje tiene que ser muy breve y por ahora estoy dando mensajes diarios. Son versículos de todas las escrituras y un pequeño análisis muy breve para que lo puedas tener diariamente en tu vida. Lo puedes buscar como el poder de la enseñanza. Seguimos con el mismo título de aquí de videos de YouTube y se llama El poder de la enseñanza. Lo escribes todo junto en TikTok y vas a encontrar, ahí está, aparece la página el título, así lo puedes encontrar, el poder de la enseñanza. Mira, no tengo casi suscriptores porque es nueva, recién lo he puesto y bueno, pues ahí le dan like, se suscriben y van a recibir sus mensajitos. Es breve, 30 segundos, 40 segundos, breve, breve. Sigo con el mismo título, así que si gustas lo puedes buscar y te puedes unir y verás los mensajes. Ahora, el objetivo es ir un poquito más allá. No solo los miembros deben conocer el Evangelio, porque estas clases son para miembros, son para los que han hecho convenios, son para los que quieren aprender más, son para los que no se contentan con las enseñanzas del maestro, sino que quieren más y más. Y qué bueno, pero también están nuestros buenos hermanos del mundo que no conocen el Evangelio. Yo 4 años he enseñado a miembros prácticamente, porque los que se suscriben, los que miran los videos, que en promedio vienen a ser 5,000 semanal, eso quiere decir que son miembros. Los que ven, los que comentan también, y los que se han suscrito. Yo tengo más de 5,500 suscriptores. Entonces todos ellos lo miran y, ok, pero ¿quiénes son? Yo estoy totalmente seguro que son el 99.9999% son miembros. Y porque quieren aprender y conocer, y está bien. Pero no llego a la otra parte, que es gigantesca, que no son miembros. Entonces la idea en TikTok ya no es miembros. Para ellos tenemos que ser una luz. Yo tengo que enseñar también a ellos. A ellos también tenemos que enseñar, que no conocen el Evangelio. A ellos también tenemos que traerlos. Los mensajes son para un público en general. Son mensajes espirituales. Si te unes, te suscribes y le das el corazoncito, pues que te gustó, porque te va a gustar. Míralos, te va a gustar. Yo sé que te va a gustar, porque ya conozco tus gustos. Si te gustan mis clases, te va a gustar los mensajitos. Son mensajes que hasta a mí mismo me gustan. Yo mismo me sorprendo a veces. De mis clases yo me sorprendo a veces. Yo me sorprendo de estos mensajes que estoy poniendo en TikTok. Te van a gustar. Tienen mucho mensaje, una música muy agradable. Es corto. El mensaje es cortísimo. 30 segundos, 40 segundos. No llega ni al minuto. Imagínate, porque así tienes que ser en TikTok. Tiene que ser una red más rápida, ¿verdad? Así que si te unes, te suscribes y le das el corazoncito que te gustó. Pues siempre lo que hago lo trato de hacer gratis. No tienes que pagar nada, mi amigo, porque yo no quiero vivir del Evangelio. El Evangelio me ha dado muchísimo a mí, muchísimo. En la vida, lo que yo trato es poder compartirlo. Yo he sido, como ya lo mencioné, misionero por 2 años y ahora trato pues de otras maneras de enseñar. Así que ya lo sabes, te puedes suscribir y si no, pues no te suscribas y no pasa nada. Y puedes comentar también. Y si no, no comentes. Como yo siempre les digo, aquí hay mucha libertad. Así que veremos esto. Este es un nuevo proyecto que yo tengo porque deseo expandir que el Evangelio, pues, como dice aquí la Escritura, tenemos que ser una luz. Yo no puedo ser una luz solamente para los miembros. Tengo que llevar, el día que me pregunten, ¿qué hiciste? Traté de enseñar un poquito más a los demás. ¿Ok? Traté. Y espero que todos lo podamos hacer y bueno, y comenten y si lo comparten, pues va a ser mucho mejor porque va a llegar a mayores personas, ¿ok? Así que ahora voy a estar publicitando solamente eso. De repente la otra clase también lo voy a publicitar otra vez, que se suscriban pues ahí en TikTok y me puedan acompañar. Sigamos con la clase. El versículo 10 también dice que si no somos la luz, entonces somos como la sal que ha perdido su sabor. Yo conozco algo de cocina y no he visto que la sal ha perdido su sabor. Yo no conozco una sal que ha perdido su sabor. Supongo que debe estar la sal expuesta al sol sin tapar y pasar mucho tiempo quizás para que pierda su sabor. Es decir, nosotros que se nos compara con la sal, debe pasar mucho tiempo que no predicamos, que no hacemos nada, que nos apartamos del Evangelio y por eso perdemos nuestro sabor. ¡Wow! No se nos pide predicar diariamente, mi amigo, una cantidad de horas, porque el Señor entiende que tenemos que hacer nuestra vida, pero sí darle un poquito de tiempo a la prédica del Evangelio, para no perder nuestro sabor. El Señor siempre consuela, y el versículo 12 lo dice, tras mucha tribulación viene la bendición. Y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo?
no iba a ser pronto porque el pueblo pionero pasaría muchas dificultades y tribulaciones antes de poder ser bendecidos. El populacho pensó exterminar a los santos, a los pioneros. Muchos querían eso, pero cuando pensaron que habían arrancado el mormonismo de raíz y lo habían arrojado para que se secara y se marchitara bajo la influencia abrasadora y marchita del sentimiento público hostil, he aquí que solo habían trasplantado el árbol a un suelo nuevo y mejor regado. Si la pregunta es, ¿algún día la iglesia va a volver al condado de Jackson? La respuesta es sí, la iglesia volverá a Missouri. ¿Cuándo? Tan pronto como se abre el camino. ¿Vamos a ir todos? No, claro que no. La región no es bastante grande para todos nosotros, así que no irán todos. El versículo 16 recuerda cómo libró a Israel de Egipto a través de Moisés, el Mar Rojo, el desierto, y les dice, haré lo mismo otra vez. José Smith es llamado a liderar como Moisés. ¿Lideró? Es la pregunta. Debemos saber que todos los profetas son conocidos como el Moisés. Las historias antiguas no son cuentos lejanos, mi amigo, son patrones para nuestra vida. Lo que Dios hizo antes puede hacerlo ahora. Se hará de acuerdo a nuestra fe. Luego el Señor dice que es hora de actuar. El Señor ordena reunir a hombres voluntarios para ir y ayudar a los santos expulsados. Se promete protección, pero también se exige fe y obediencia. No olvidemos que la fe no se mueve, que la fe que no se mueve, se muere. Creer es bueno, obedecer y actuar es lo que cambia la historia. Una pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasaría si el día de hoy la iglesia quisiera estar en Missouri? ¿Lo podría hacer? Sí, hoy. Estamos en septiembre del año 2025. ¿La iglesia podría estar en Missouri? ¿Sí o no? ¿Qué opina? Missouri no es una ciudad grande, es pequeña. Más aún el condado de Jackson, así que fácil puede comprar muchos terrenos la iglesia y de esa manera puede estar en Missouri. Esto es según mi punto de vista. No me vayan a preguntar, ¿ah? ¿Y dónde dice eso, hermano? Porque es mi opinión. La iglesia tiene los medios para comprar terrenos y lo hace. Y no es misterio eso. La iglesia tiene muchos terrenos de cultivo. Tiene empresas que se dedican al cultivo, al ganado. ¿Sabías? Bueno, pues yo te comento para que sepas, porque es tu iglesia también. No es mi iglesia, es la iglesia de todos. Por ejemplo, mira esta foto. Esta foto real, ¿ah? No es que lo bajaste en internet, lo saqué. No, 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 no. Esta es foto de la iglesia. Acá vemos empleados del rancho Rex, donde trasladan parejas de vacas y terneros por un pastizal. Esto es en Nebraska, en el estado de Nebraska, donde la iglesia ha comprado muchísimos, así como escuchas, muchísimos acres de terreno. Acres. Porque aquí el terreno no es en metros, es en acres. Cuando digo muchísimo es muchísimo. ¿Eh? La iglesia tiene terrenos, granjas y la carne es para caridad y también para vender y de ellos se obtiene ganancias. Sí, mira, todos esos pastizales. Inmensos. Por ejemplo, acá vemos extensos terrenos agrícolas. Ahora, si quieren conocer más, pueden averiguar en internet. Una de las empresas se llama, porque yo sé que ustedes quieren saber y como fieles seguidores del canal, de mi página, les doy la información. La empresa se llama AG Reserves. AG Reserves, así como suena, Reserves. Lo estoy diciendo en español. AG Reserves, todo junto. Ahí lo pueden buscar, entran a la página, por lo menos vean las fotos porque está en inglés, ¿verdad? Pero ahí van a verlo. Esta empresa es de la iglesia. Opera en más de 30 estados de Estados Unidos. Estados Unidos, para que sepan, tiene 50 estados. ¿En cuántos opera? En 30. Más de la mitad. Y tienen operaciones internacionales en Argentina, Brasil, Chile, México, Canadá y Reino Unido. Una empresa seria, grande, que mueve millones.
sí, de la iglesia. Las tres divisiones incluyen ranchos, que incluyen en esta empresa son productos ranchos, que vienen a ser productos lácteos y de carne, las plantaciones permanentes, que vienen a ser los cultivos de almendras, los pistachos, nueces, pecanas, aceitunas, cítricos, todo lo que es los cítricos, mira, esos son fotos de la iglesia, plantaciones inmensas. ¿Y qué más? Cultivo en hileras. ¿Cuáles son los cultivos en hileras? Que viene a ser el cultivo del maíz, el trigo, la alfalfa, la zanahoria, los frijoles, las cebollas, las papas, porque esos se siembran pues en hilera. Ahora, por cierto que la iglesia trata de estar en el anonimato, porque siempre se va a decir, ven cómo la iglesia tiene dinero. Pero esto lo hace por el gran programa de autosuficiencia que siempre enseña la iglesia. Es decir, la iglesia enseña y obvio que tiene que dar el ejemplo y lo hace. Es decir, mi amigo, si piensas, ay hermano, mis diezmos, bueno, debes saber que tus diezmos siempre, pero siempre son bien usados y que la iglesia trata de ser autosuficiente y poder ayudar a los demás y estar preparada cuando pues ocurra escasez. Y si me preguntan, hermano, ¿y esto es rentable? Es decir, ¿deja ganancia? Porque la agricultura, el ganado es complicado. Sí, pero esto es con tecnología. O sea, de dejar ganancia, deja ganancia. Pero por supuesto que deja ganancia. Para que tengan una idea nomás, el año pasado ha ganado esta empresa unos 30 millones de dólares. Ganancia. Ahora, una vez más, la iglesia cree que puede o no puede llegar a invadir Missouri en estos tiempos. Yo comento esto para decir, ¿puede o no puede? A ver, ¿qué opinan? ¿Mm? ¿Puede o no puede en estos tiempos llegar a invadir? Y de sobra, pues lo hace. Así que estamos a puertas de la segunda venida, mi amigo. El Señor da la orden y se cumple en un santiamén. Pero la pregunta más importante es, ¿y tú, mi hermano, cómo está tu fe? ¿Estás listo para el llamado? ¿Estás listo para el recibimiento? ¿Cómo está tu fe, mi amigo? ¿Sabes que esta iglesia es verdadera? Que tu fe no falte, mi hermano. Esto que te comento es para que sepas que estás en la iglesia verdadera, que el Señor tiene su iglesia en orden y que los desordenados somos nosotros. No lo comento como crítica, sino para que te entiendas y sepas que el Señor avanza, su iglesia avanza y quiere que tú también avances. Sí, mi amigo, tú, que tu fe sea fuerte, que sepa que estás en una iglesia verdadera, que estamos a puertas de la segunda venida y que estés preparado, que seas una luz, que seas una sal, que dé sabor y que hagas algo también. El Señor también les dice a su pueblo que no tomen, que no teman dar su vida por su causa, lo dice en el versículo 27. Lo que se requiere no es morir por la iglesia, sino vivir por ella. El precio del discipulado puede significar dejar atrás muchas cosas. Algunos han aprendido lo caro que es dejar a los seres queridos para ser bautizados, porque sus familiares estaban en contra de la iglesia, que uno también se una a la iglesia. Avanzamos y el Señor asegura que la redención vendrá, pero advierte, si el pueblo no obedece, otros recibirán la bendición en su lugar. Dios cumplirá sus planes, con nosotros o sin nosotros. El Señor les pide que reúnan 500 hombres para ir a Missouri, pero si no pueden esa cantidad, que sea menos. Lo mínimo que sea, 100, dice, pero menos de 100, no. El profeta tenía que buscar esa cantidad de hombres para ir en ayuda de los pioneros de Missouri. El viaje del campamento de Sion a Missouri comenzó en mayo de 1834, con unos 100 hombres. A medida que marchaban se les unían nuevos reclutas. A mediados de junio el grupo contaba con 207 hombres, 11 mujeres, 11 niños y 25 carros de equipaje, carruajes o carromatos. Aprendemos de esta sección que Dios no se olvida de los suyos. Aunque la noche sea larga y fría, Él sigue escribiendo tu historia, mi amigo. Aprendemos también que la adversidad puede ser un maestro. No todo sufrimiento es castigo, pero incluso cuando lo es, Dios lo usa para pulirnos. Siempre debemos escuchar lo que Dios le dijo a su pueblo cuando pasó dificultades y estaba en su peor momento. No me he olvidado de ti. Él no solo los consoló, les dio un plan para levantarse.
Así termina la sección 103. Entramos a la sección 104 y seguimos en abril de 1834, en Kirtland, Ohio. La iglesia ya tiene 4 años de organizada. 4 añitos, pero con tantísimos problemas. La iglesia está creciendo, las misiones se expanden y el plan de edificación sigue vivo. Pero los recursos materiales, es decir, económicos, están escasos. La iglesia, en otras palabras, están en crisis. No olvidemos que ambos grupos, los de Kirtland y los de Missouri, tenían la tarea de construir templos. La Orden Unida, que era un grupo de líderes y mayordomos encargados de manejar las propiedades y recursos de la iglesia, enfrenta problemas serios. ¿Qué problemas? Algunos negocios no están dando fruto, hay deudas crecientes, algunos miembros no han sido fieles en sus compromisos. Y no olvidemos que en Kirtland, no en Missouri, ya están construyendo el templo. Sí, pero a paso lento, muy lento. Algunos negocios no están dando fruto, hay muchos compromisos. José Smith recibe una revelación el 23 de abril de 1834, que marcará un cambio radical. ¿Cuál? La orden unida se reorganiza, las responsabilidades se dividen y el Señor enseña principios eternos de administración y consagración. La iglesia pasaba por problemas económicos serios, muy serios. Se estima que para esa época lo que necesitaban eran $2,000 en promedio, para que tengas una idea. A ese tiempo, no a los $2,000 de este tiempo. Lo que para esa fecha sería unos $80,000 lo que viene a ser en la actualidad. Y la cantidad de miembros que había era como una estaca en ese tiempo. El profeta cuenta que hicieron una reunión, para que tengas una idea de cuánto recaudaron. Para recaudar fondos hicieron una reunión y lo que recaudaron fue $29.68. Sí, mi amigo, ni $30 recaudaron. Es decir, que si estaban en apuros, sí estaban en apuros. En las regiones hacían recaudaciones y era muy poco. Al final llegaron a unos $251. Esta sección es conocida como el orden de la iglesia para el beneficio de los pobres. Así se conoce esta sección. El Señor comienza recordando que la orden unida era un pacto solemne hecho en su nombre. Era una orden sempiterna, dice el versículo 1. Pero ahora no existe. La orden unida está en suspenso, es parte del Evangelio eterno de Jesucristo. Se vivirá plenamente cuando el Señor lo mande. El versículo 4 dice el motivo por el que no cumplieron. ¿Cuál dice? El versículo 4 dice la avaricia y las palabras fingidas. Incapaces de abandonar sus hábitos de codicia, fingían aceptar lo que no aceptaban. Los pioneros tenían muchos problemas. Los pioneros también argumentaron que la cosa no era práctica o conveniente en ese momento. Todo por la avaricia. El Señor también dice que quienes violaron sus pactos con relación a la orden unida en los primeros días de esta dispensación iban a ser entregados a los bofetones de Satanás hasta el día de la redención, dice el versículo 9 y el versículo 10. Muchos pioneros sufrieron por esto, así que tengamos cuidado nosotros en estos tiempos. Luego en los versículos 11 y 12 se habla de la mayordomía, que todo hombre se le asigna y que algún día rendirá cuentas. Ojalá que esto lo entendamos bien y sepamos que tenemos que ser más responsables en los llamamientos que se nos asigna. Para los que tienen llamamiento, yo les doy un consejo. ¿Cómo quieres que te recuerden a los que has dirigido? Vamos a suponer que eres una presidenta de la primaria. Ese niño o niña que enseñas crecerá y puede seguir activa o inactivarse. La pregunta es, ¿cómo te recordará? O quizás ni se acuerde de ti. Es decir, que pasaste 1 o 2 o 3 años en la primaria, pero no tocaste el corazón del niño. Ay, hermano, y me quedaba hasta la noche haciendo los carteles para que dibuje, o les llevaba colores para que pinten. Les cuento. Hace un tiempo yo visitaba una hermana que estaba inactiva. Y en una conversación con mi compañero de maestro orientador nos contó que había sido maestra de seminarios la hermana, por muchos años. Esto a mí me sorprendió. Luego nos dijo que el obispo y el presidente de Estaca habían sido sus alumnos por varios años. ¿Te imaginas? La hermana misma nos contó que tanto el obispo como el presidente de Estaca eran medio rebeldes, cuando eran jovencitos y no querían ir a las clases de seminario y que la hermana siempre estuvo ahí para ayudarles.
Eso nos contó la hermana. La visitamos por mucho tiempo hasta que se activó. Pasó el tiempo y un día el obispo había dicho que iba a dar el presupuesto para cierta actividad. Bueno, tuve que usar mi arma secreta, pues. Invité a la hermana que nos acompañe a una reunión. La hermana no tenía nada que ver en la reunión, pero estuvo sentadita y calladita a mi costado. Es en esos momentos como si tuvieses que hablar y están tus padres presentes que saben que no haces lo que dices, ¿verdad? El obispo estaba un poco incómodo porque veía a la hermana que era su maestra de hace años, hasta que llegamos al presupuesto, al momento del presupuesto, y el obispo dijo que no. Y la hermana solita, no le dije nada yo, la hermana solita le dijo con todo el cariño del mundo: obispo, en esa actividad va a haber jovencitos y creo que sería bueno que se haga. ¿Qué creen que dijo el obispo? Es como si le hubiesen trasladado a su adolescencia. Obvio que aceptó, no le quedó otra alternativa. La hermana había hecho un gran trabajo como maestra y podía rendir cuentas de su mayordomía. La pregunta es, ¿tú estás cumpliendo tu llamamiento? Algún día tus niños, jóvenes, adultos te recordarán porque les acercaste a Cristo o recordarán solo lo temporal de tus actividades o comidas. Si te pones a pensar dónde o en qué momento tu fe se vio fortalecida, la pregunta es, ¿fue en una clase? ¿Fue con un maestro? ¿Fue en un discurso? No olvidemos que siempre rendiremos cuenta de nuestra mayordomía. Hagamos las cosas bien. Dios declara luego, yo soy el dueño de la tierra. Nosotros no somos dueños absolutos, sino mayordomos de lo que Él nos confía, dice el versículo 13. Ojalá que sepamos que tu casa, tu salario, tu talento son préstamos sagrados. La pregunta no es, ¿qué puedo hacer con esto?, sino, ¿qué quiere el Señor que haga con esto? Existe un olvido. La gente cree que es dueño de la tierra y lo explotamos a la tierra y no la cuidamos. A veces olvidamos el verdadero propósito de la tierra, que es poder que todos vivamos en armonía. Y pensar que la gente se pelea por terrenos, por tierras, como si fuera nuestro. Las peleas de los terrenos de la abuela, se pelea la gente como si fuera nuestro. La gente se pelea por terrenos como si el Señor lo hubiese puesto los límites. Los de Ucrania peleando. Mi amigo, si te ves afectado, es mejor emigrar. Los de Gaza con los de Israel, los de Ucrania con los de Rusia. ¿No sería mejor emigrar, irse a otro país o lugar? Han oído que dicen que mi país es bello y hermoso y no hay como mi país. Todos repiten eso. Y eso es falso, porque todos los países son hermosos y bellos y todos tienen su parte fea también. La tierra es creación del Señor y todo es hermoso. El versículo 17 dice que la tierra está llena y hay suficiente y de sobra. Todo el tiempo escucho el argumento de que la tierra está superpoblada. El objetivo es poder reducir la población, que la gente no tenga hijos o que cada vez las familias sean menos. Este versículo nos dice que no es verdad. En la tierra hay suficiente y de sobra. El Señor lo ha decretado. Y quien diga lo contrario no es del Señor. Por cierto que el Señor nos advierte en el versículo 18 que tengamos cuidado con la abundancia, porque tenemos que repartir a los pobres y necesitados, porque si no, habrá muchos problemas, dice. A partir del versículo 19 se menciona de la disolución de la Orden Unida. En una reunión de los miembros de la Orden Unida en Kirtland se acordó que la orden debía ser disuelta y que a cada miembro de la orden se le debía asignar su mayordomía, individualmente como propiedad privada. ¿Y cómo fue la división? Bueno, pues acá te la cuento. Del versículo 20 al 23 se menciona Sidney Rigdon, que se le iba a dar la residencia actual y el lote de curtiduría. ¿Qué es curtiduría? Donde hacen las curtiembre de las pieles.
Los versículos del 24 al 26 habla de Martin Harris, se le iba a dar el antiguo lote de John Johnson. Del versículo 27 al 33 habla de Frederick Williams, que se le iba a dar la residencia actual y la mitad del lote de la imprenta. Del 28 al 33 habla de Oliver Cowdery, que se le iba a dar lote 1 adyacente a la imprenta, la mitad del lote de la imprenta y el lote de su padre, a William Cowdery. En los versículos del 34 al 38 habla de John Johnson, se le iba a dar la residencia actual y parte de las tierras heredadas anteriormente. Los versículos del 39 al 42 habla de Newell Whitney, le iban a dar las residencias actuales, la tienda, el lote adyacente y el lote del aserradero. Los versículos del 43 al 46 habla de José Smith hijo, que iba a recibir el lote del templo y la residencia de Joseph Smith papá. Así que de esa manera se divide. Aquí el Señor asigna bienes y deudas a diferentes líderes, marcando un cierre formal de la Orden Unida como funcionaba hasta ese entonces. No es un castigo, sino una reorganización para que cada uno administre su mayordomía de forma independiente. Aprendemos que a veces Dios cambia nuestras estructuras para salvar la misión. No debemos aferrarnos al formato a veces, sino al propósito. Quizás te estés haciendo la pregunta, ¿por qué se divide, hermano, la propiedad entre solo 7 personas? ¿No debería dividirse entre todos los santos de Kirtland? Te cuento. Resulta que la Orden Unida solo era practicada por los hermanos líderes de la iglesia. Este selecto grupo debía consagrar todo a la orden, mientras que la mayoría de los santos no se les exigía un sacrificio tan amplio. En este sentido, la mayoría de la iglesia realmente no vivía la ley de consagración en su totalidad en los primeros días de la iglesia. Así que a partir del versículo 47 les dice que ya no estén unidos los de Kirtland con los de Missouri. ¿Y a qué se debía? La distancia entre ambos lugares era demasiado grande para que pudieran tener unidad de propósito en todas las cosas. Cada una de las órdenes tenían que organizarse a nombre de los hermanos que residían en el lugar, y los negocios debían efectuarse en los mismos nombres. Esta separación y disolución del orden original se produjo también por causa de la transgresión y la avaricia de algunos, dice el versículo 52. Aprendemos entonces que la espiritualidad no excluye la responsabilidad financiera. Dios espera que manejemos nuestras cuentas con la misma seriedad que nuestras oraciones. Un hombre espiritual también tiene que tener responsabilidad financiera. También se les manda que impriman las revelaciones, dice el versículo 58. El Señor mandó que los miembros de la Orden Unida publicaran sus revelaciones. En enero de 1834, la iglesia se vio acosada por la persecución y la violencia, tanto en Ohio como en Missouri, y en la noche del 11 de enero un grupo de hermanos se reunió en oración con el profeta para pedirle al Señor ayuda y protección. Sus peticiones fueron detalladas y la quinta petición decía: que el Señor proteja nuestra imprenta de las manos de los hombres malvados, para que podamos imprimir sus escrituras. Fin de la cita. Eso lo encuentras en La historia de la iglesia en el volumen 2, en el versículo 3. Tal súplica tenía un significado especial en relación con la imprenta de Kirtland, ya que la imprenta de William Phelps en Independence, Missouri, había sido destruida por una turba solo unos 6 meses antes, ¿recuerdas? El 20 de julio de 1833. ¿Y qué deseaban imprimir? Lo que deseaban imprimir era la traducción del profeta José Smith, ¿de qué? De la Biblia. Para que sepan, hasta septiembre de 1844, no se había, septiembre de 1844, es decir, estamos en el 34, es decir, 10 años después, no se imprimió las revelaciones. Podemos ver la importancia en ese tiempo de la imprenta. Hasta hace poco nomás que la iglesia ha dejado de imprimir por la aparición de lo digital, pero por muchos años la iglesia le ha dado mucha importancia a la imprenta.
No olvidemos que nosotros hemos recibido o hemos estado suscritos a la Leona, ¿se acuerdan? Que nos llegaba mensual y ahora lo tenemos pues en el teléfono, a los manuales de los llamamientos, a los manuales de las escrituras, ¿se acuerdan? Nos llegaba a todos ahí los manuales. Y no solo eso, sino traducir a diferentes idiomas. Imagínate la importancia de una imprenta. Estoy seguro que la iglesia pues se ha ahorrado millones, ¿no? Millones con la aparición de lo digital. ¿Cuánto? Y mandar a diferentes lugares. Ahora ya no se manda nada. Ahí lo publica, diversos idiomas y ya está. Lo puedes ver. El versículo 64 dice el versículo 64, las cosas sagradas se tendrán y un sello estará sobre ellas. Los hermanos debían tener mucho cuidado con las revelaciones, así de importantes eran. ¿Dónde estaríamos nosotros si no tuviéramos pues lo que es el libro de Doctrina y Convenios, lo que es la traducción de José Smith hoy en día? ¿Dónde estuviésemos, no? Si no existiera eso. El cuidado requerido para preservar las revelaciones vino por mandato divino, de acuerdo con el patrón divino de protegerlas con un sello. Eso era la idea, pues, ¿no? Que estén bien resguardadas. El Señor luego menciona las deudas en el versículo 78. El Señor ordena trabajar con diligencia para pagar las deudas y no caer en servidumbre. Debemos saber que la deuda innecesaria esclaviza, la buena administración libera para servir más y mejor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el consejo? Que debemos vivir sin deudas. ¿Y cómo se hace? Vivir dentro de tus ingresos, aprender a ahorrar de lo que se gana. Por cierto, en este país que es Estados Unidos es complicado vivir así, ¿eh? No hay esa cultura del ahorro, no existe la cultura del ahorro o vivir dentro de los ingresos. Acá existe la cultura de consumir. Tenemos que comprar y comprar. Creo que les conté yo, ¿verdad? Cuando enseñé la palabra de sabiduría, que acá existe la cultura de comer y comer. Porque todo el día la gente está abriendo la refrigeradora o viendo qué meterse a la boca para comer. Eso es una mala costumbre, una mala cultura, por cierto. Eso hace que tus dientes, en primer lugar, estén sucios, amarillos, si tengas caries, porque todo el día estás consumiendo algo. Fácil, ¿eh? Si dientes amarillos, todos los días estás consumiendo algo. Tus dientes sucios, todos los días estás consumiendo algo. Todo el día. Todo el día te estás metiendo algo a la boca, chicle, comida, algo estás comiendo. No estás bebiendo agua. El beber agua no contiene caries. Pero sí estás comiendo y comiendo. Dientes sucios, dientes con caries, te faltan dientes. Ahí tienes problema dental. Igual sucede con el consumismo. La gente adora comprar y comprar. Acá existen los famosos storage. ¿Y qué son? Son garajes que alquilan para que la gente pueda guardar lo que ya no le alcanza en su casa. ¿Y por qué no le alcanza? Porque compran y compran. Yo les dije, cuando yo recién llegué acá a Estados Unidos y fui a la iglesia con mi amigo que me había llevado, vi el parqueo de los autos de los miembros y le dije, uy, parece que hay dinero en este barrio, porque se ven muchos y varios tipos de carros y bonitos. A lo que él me dijo, no te engañes, la mayoría son autos sacados a crédito y están pagando. Y para que sepan, la mayoría acá vive con autos a crédito. Hermano, pero el crédito ¿es malo o no? ¿Sí o no? ¿Quieres que te dé un consejo? ¿Sabes matemática? ¿Llevaste el curso de interés en el colegio? ¿Sabes sacar el interés simple y compuesto? Si sabes, entonces saca crédito. Pero si no sabes o no te acuerdas del curso de colegio, ¿para qué te metes en un crédito si no sabes, mi hermano? Conmigo trabaja un joven de 23 años que recién se acaba de comprar una camioneta del año. Dio una inicial de $20,000 y tiene que pagar $450 por 6 años mensual. 450 mensual por 6 años. Cuando yo le pregunté, le dije, ¿por cuánto tiempo? Son 72 meses, me dijo. O sea que son 6 años, le dije. Se quedó pensando. ¿Sabías que cuando cumples 29 años recién habrás terminado de pagar tu camioneta? Le dije. Ya la sonrisa se le había ido de su cara. Yo seguí porque es buen muchacho y tiene que aprender, pues. Le dije, ¿sabías que a los 29 años supuestamente ya debes tener 1 o 2 hijos? ¿Y lo vas a llevar en esa camioneta o vas a necesitar otro carro? O sea que en el 2031 terminarás de pagar tu carro. Eso no había pensado, me dijo.
Bueno, ahora piénsalo, porque lo vas a disfrutar pagar, le dije. Mucha gente ama los autos, la ropa, los lujos, la buena comida, la belleza, los viajes, etcétera, y se salen de sus presupuestos para poder aparentar y para poder decir a los demás, mírame, yo tengo. Al salirse de los presupuestos nos endeudamos y viene la tristeza, así que evitemos endeudarnos. No te olvides que es delicioso dormir y roncar, y eso lo haces cuando no tienes deudas y vives dentro de tu presupuesto. Yo tengo dos hijas, las cuales muchas veces he dicho no y no, porque tienen que aprender a vivir con lo necesario. En esta sección hemos aprendido que Dios es el verdadero dueño. No hay mi dinero o mi tiempo ante el Señor porque todo es de Él. También hemos visto que la deuda es un obstáculo espiritual. Salir de deudas no es solo un consejo financiero, es un mandato divino. Y que si vivimos con justicia y generosidad, hay suficiente para todos. La orden unida estaba en crisis y Dios no la destruyó, la reorganizó. Entramos a la sección 105. Es junio ya de 1834. Llegó el verano, los mosquitos, los zancudos y la humedad. Más de 200 hombres han dejado sus casas, familias y trabajos para marchar cientos de kilómetros desde Kirtland, Ohio, hasta el oeste de Missouri. A esta fuerza se le llama el Campamento de Sion, o en inglés, Sion's Camp. Y su objetivo es claro: ayudar a los santos que habían sido expulsados violentamente del condado de Jackson por turbas armadas. El viaje es agotador, calor sofocante, lluvias torrenciales, hambre, enfermedades, pero la motivación es fuerte: recuperar Sion por mandato de Dios. Cuando están ya cerca, esperando que llegue el momento de actuar, Dios les da una instrucción inesperada. No van a pelear. No van a recuperar Sion por la fuerza. Regresen. El 22 de junio de 1834 en Fishing River, Missouri, José Smith recibe esta revelación, la sección 105. Para muchos fue un golpe al corazón, pero para Dios fue un entrenamiento eterno. Esta sección es conocida como revelación para el campo de Sion. Se viene la guerra, aunque, ya lo mencioné, dice que el Señor no pelee. Ahora, veamos rápidamente un poquito más de esta historia. Sí que estamos contra el tiempo, pero es bueno que lo aclare. De repente esta sección te va a demorar un poquito más, pero puedes hacerlo en 2 días, en otro momento, así que tómate tu tiempo, pero vale la pena. Veamos un poquito más de esta historia para poder entenderlo más. En 1833, retrocediendo el tiempo, los santos de Missouri fueron expulsados y sacados de sus casas. Esto ocurrió desde julio. En octubre y noviembre los presionaron para que salgan y fueran a las afueras y otros lugares. En diciembre de 1833 se dio la sección 101, donde el Señor explica por qué permitió que estos santos fueran expulsados y da una parábola para que se rescate a sus santos. En febrero de 1834 se da la sección 103 y se explica esta parábola. Ahora, José Smith se reunió con el Sumo Consejo en Kirtland el 24 de febrero de 1834. El tema principal en la mente de todos los presentes era cómo podrían socorrer y rescatar a los santos que estaban en Sion amenazados por el populacho. En esta reunión, a la que concurrieron unas 40 hermanos, el grupo escuchó atentamente a Parley P. Pratt, Lyman White, recién llegados de Sion. Ellos llegaron, los mandaron para pedir la ayuda, y recién habían llegado a Sion en Kirtland, quienes solicitaban que se les socorriera a los santos. Todos estaban en silencio cuando el profeta se puso de pie y declaró que con el fin de obedecer lo que se le había dicho en una revelación, tenía la intención de ir a Sion para ayudar a redimirla. Pidió la aprobación del consejo. Hubo consentimiento unánime, pidió voluntarios y hubo 40 que levantaron la mano. Trabajaron un mes para encontrar gente que vaya con ellos y al mes llegaron a 125. Ya cuando se alistaron llegaron a 150 y cuando llegaron a Missouri llegaron unos 200 personas. Los santos que llegaron fueron interceptados por un coronel de Missouri, que les dijo, coronel que no era miembro de la iglesia, era del populacho, les dijo que los querían atrapar, pero fueron detenidos por una tormenta.
pero reconoció que había un poder superior en esa tormenta que protege a los mormones, le dijeron a José Smith. El profeta les dijo que habían venido a socorrer a su gente, que había venido y habían venido, que ellos habían llegado a atender las necesidades de sus hermanos afligidos y que no querían molestar ni lastimar a nadie. El gobernador de Missouri también aceptó que habían actuado mal contra los santos de Missouri, pero les dijo a los mormones, a José Smith y a los demás, que no podía hacer nada porque si no se produciría pues una guerra civil en Missouri y que lo mejor era que los santos vendan sus tierras, a lo que los santos dijeron que no, porque eran un derecho del país. Por otro lado, los mismos santos de Missouri, al ver el campamento de Sion, pero que no eran muchos, como ellos esperaban, y no habían traído mucho dinero para ayudarles y por las murmuraciones que habían dentro de los mismos santos, el campamento se disolvió el 24 de junio. ¿Te imaginas eso? Ahora, ¿esto fue un fracaso? Puede ser, pero también la historia nos dice que los que acompañaron al profeta fueron los 12 apóstoles y futuros, los futuros 12 apóstoles que se van a llamar, y miembros del quórum de los 70. En este campamento está nada menos y nada más que Brigham Young, el siguiente profeta, que realizará el éxodo y estaba aprendiendo a cómo dirigir a la gente, cómo actuar con las murmuraciones, qué hacer cuando no hay dinero, cómo enfrentar a los mismos santos opositores y a la gente opositora. No solo él aprendía, sino los demás apóstoles que ayudarían para el próximo éxodo que realizarían en unos años cuando vayan a Utah. Eso es parte de la historia. Entramos a la sección para analizarla brevemente porque nos quedan algunos versículos por ver. El Señor explica en esta sección que su pueblo no estaba listo para redimir Sion. La causa no habían aprendido a ser obedientes ni a vivir la ley celestial de consagración, dice el versículo 4. El Señor pidió 500 hombres para el campamento de Sion, lo dice la sección 103. El grupo comenzó con poco más de 100. Se pidió que junten dinero y fue poquísimo lo que se juntó. Esto puso a toda la iglesia bajo condena y demostró al Señor que la iglesia pues no estaba preparada para vivir la ley requerida en Sion o en el reino celestial. Okay. Se necesitaba dinero también para poder ayudar. ¿Qué querían? ¿Que aparezca por arte de magia dinero para que el Señor ayude? No, el Señor pedía que su pueblo pobre lo haga, pero no lo hicieron. ¿Escuchaste bien? Sí, pidió a su gente pobre que lo haga, pero no lo hicieron. Uy, hermano, yo también soy pobre. Sí, mi hermano. Tú que eres pobre, o te consideras pobre, o eres pobre, te está pidiendo que diezmes, que pagues tu diezmo. Pero hermano, no tengo. Dile al Señor. A veces uno piensa, ¿y por qué tuvo que ser en Estados Unidos que se restaure el Evangelio? ¿Por qué pudo ser mejor? ¿Por qué no pudo ser en otro país? Uno de los motivos fue por la libertad que había en ese entonces y también porque se necesita de dinero. Digamos la verdad. Ahora, si esta gente no podía recaudar dinero en ese tiempo, ¿ustedes creen que en otro país lo hubiesen podido hacer? Es absurdo, ¿verdad? Ahora, se acerca el día de la llegada del gran milenio y para ese día debemos estar preparados para vivir como una gran familia. El versículo 4 dice que no están unidos conforme a la unión del reino celestial. Este problema de la unidad es uno de los grandes desafíos de la iglesia en ese tiempo. Y hoy en día, ya que el Evangelio reúne a los hijos de Dios de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cada uno de nosotros en la iglesia y cada uno de los que se incorporan a ella vive en un mundo diferente al de los demás. En algunos casos las diferencias son notables, en otros las diferencias pueden ser más bien sutiles. Cada uno de nosotros tiene diferencias y cada uno de nosotros está influenciado por diferentes fuerzas culturales, geográficas, económicas, sociales, etcétera. Por ejemplo, la vez pasada me preguntaron, hermanito, ¿la iglesia prohíbe el café? ¿Y si tomo café descafeinado, está bien o no? Es una pregunta válida, aunque chistosa, pero puedo también hacer la otra pregunta. ¿Y para qué toma? Ojo, estás preguntando al hermano Mar, que yo soy maestro. Conozco algo, un poquitico tengo de experiencia. Así que si me vas a hacer preguntas capciosas, yo también tengo la respuesta capciosa. Si me vas a decir, hermanito, ¿y si tomo café descafeinado? ¿Está bien o no? Pues te hago la pregunta. ¿Cuál? ¿Para qué toma? ¿Le alimenten algo? Bueno, por el olor, hermano. Bueno, pues tápese la nariz. Y listo.
Quizás sea una respuesta dura, pero también hay que entender las culturas y vidas de las personas. Para muchos es fácil no tomar el café. Para muchos es difícil, es complicado dejar el café. Yo les dije que parte de mi familia sembraba café y llevaban sacos de café en grano a la casa, a mi casa, para que lo vendan. Y nadie en mi casa lo tomaba, a pesar del olor que nos invadía la casa. Y no éramos miembros, por si acaso. Y se desviven, y si se desviven por el olor del café en la mañana y que sea calientito, hermano, que eso, esa cultura cuando se unen a la iglesia les es complicado. Entonces, entendamos a la gente por su cultura, por su forma de vivir, de vestir, de hablar, de raza. Todos somos hermanos y debemos vivir en armonía y unión. Las personas de Sion viven unas con otras, sin contención, obedecen los mandamientos del Señor y tienen todas las cosas en común, compartiendo sus bienes con los pobres. Ese debe ser el objetivo. El versículo 5 dice cómo edificar Sión. Sión solo puede edificarse entre aquellos que son puros de corazón, no un pueblo desgarrado por la codicia o la avaricia, sino un pueblo puro y desinteresado. No un pueblo puro en apariencia, sino un pueblo puro de corazón. Sión es estar en el mundo y no ser del mundo, no estar atontados por un sentido de seguridad carnal, ni estar paralizados por el materialismo. No, Sión no es cosas de lo bajo, sino de lo alto, cosas que exaltan la mente y santifican el corazón. Dios no nos lleva a la tierra prometida sin antes prepararnos para vivir como se vive allí. El lugar de bendición exige un corazón listo. Pareciese que fue muy exagerado, pero no olvidemos que Sión es los puros de corazón. ¿Sí o no? Entonces, así dice el versículo 5, si no se edifican sobre la ley del reino celestial, no los puedo recibir. ¿Estás preparado para vivir con Dios? ¿Estás preparado para obedecer todas sus leyes? Y cuando se dice todas sus leyes, son todas sus leyes. Piénsalo. El versículo 6 dice que su pueblo es necesario que sea disciplinado para que aprenda obediencia. El sufrimiento es una forma difícil de aprender, pero tal vez sea la única manera de aprender ciertas cosas. En la vida todos tenemos nuestros Getsemaníes. Un Getsemaní es una experiencia necesaria. En el versículo 9 es el versículo que le rompe el corazón a los santos. A causa de las transgresiones de mi pueblo, esperen un corto tiempo la redención de Sión. Esta es la primera vez que el Señor indicó que la redención de Sión no sería inmediata. Cuando los santos fueron expulsados de Misuri, no solo estaban dejando sus hogares, estaban dejando la Sión prometida en las Escrituras, la capital milenaria del Nuevo Mundo. La angustia de los santos de Misuri y Kirtland era que estas tierras debían ser reclamadas. Este tema había atormentado a José Smith, hasta que finalmente organizó el campamento de Sión para reclamar estas herencias perdidas. José dijo, ciertamente sé que él, Dios, entregará rápidamente a Sión, porque tengo un pacto inmutable de que así será. Pero Dios se complace en mantener oculto a mis ojos los medios de cómo se hará exactamente la cosa. Dijo José Smith, fin de la cita. Eso está en los diarios del profeta José Smith. Estaban dispuestos los santos a luchar contra sus enemigos si era necesario. Estaban decididos a seguir los mandamientos del Señor. Ahora sí, pero ya había pasado el tiempo. Las primeras revelaciones nunca les habían permitido pensar que la redención de Sión llegaría más tarde. Por lo tanto, el campamento de Sión no tendría que enfrentarse a la multitud, reclamar tierras y luchar contra el enemigo. Este es un cambio muy importante para los primeros santos. Ellos naturalmente asumieron que la segunda venida era inminente y que ellos eran los que debían preparar a Sión para el regreso triunfal del Maestro. Ellos pensaron que Jesús venía ya en esos años. El Señor les decía que debían esperar un poco de tiempo. En el lenguaje del Señor, un poco de tiempo puede ser bastante para nosotros. Los primeros santos pensaron que las revelaciones sobre la construcción de Sión y el templo en la Nueva Jerusalén serían en sus días, pero la gloria y la grandeza de la ciudad de Sión
estaban destinadas al futuro, no a los años 1800, que es el siglo XIX. Esto recién empezaba, la preparación de los santos recién empezaba con la expulsión de Missouri. Faltaba el éxodo de Nabú, las persecuciones por la poligamia, el éxodo a Utah y todas las demás tribulaciones que los santos y la iglesia debían soportar antes del fin. Los primeros santos tuvieron el honor de poner los cimientos de Sion. Luego el Señor les dice que desea que su pueblo esté más preparado en el versículo 10, que tengan más experiencia, que sean investidos con poder, dice el versículo 11. Refiriéndose a las ordenanzas que se hacen en el templo, ¿cómo serían los puros de corazón si no había templo? No habían hecho nada para su construcción. Lo que voy a decir lo van a entender solo los que han ido al templo. Sorry si hay alguien que no ha ido al templo, pero no puedo ser tan específico. Las investiduras que se recibieron en el templo de Kirtland son iguales a las que se reciben ahora en los templos. Es una pregunta. El templo de Kirtland no estaba destinado a ser el lugar en el que se otorgaran todas las ordenanzas de la investidura, tal como se dan los templos de ahora. Por ejemplo, en el templo de Kirtland ni siquiera se requería la ordenanza del bautismo por los muertos. El Señor quiso que se construyera en Kirtland un edificio santo en el cual se llevara a cabo nada más que la obra del establecimiento de su reino. ¿Y por qué? Porque todavía había algunas llaves del sacerdocio que no se habían restaurado. No olviden que el templo de Kirtland se construyó en 1836 y todas las ordenanzas todavía no estaban restauradas. En el templo de Nabú, que fue construido en 1840, sí se pudo realizar los bautizos y demás ordenanzas. Ahora, también en el versículo 13, el Señor les dice a su pueblo que espere un corto tiempo. El tiempo no es el tiempo del hombre. Así que ahora la iglesia ya está lista al mandato del Señor y la pregunta es, ¿nosotros estamos listos o todavía? El versículo 14 dice que el Señor no requiere de sus manos que peleen las batallas de Sión, porque Él peleará vuestras batallas. José Smith dijo, hermanos, algunos de ustedes están enojados conmigo porque no pelearon en Missouri, pero déjenme decirles que Dios no quería que pelearan. Fin de la cita. El versículo 19 dice, para prueba de su fe tenían que ir a Missouri los santos de Kirtland. Brigham Young, que estaba en ese grupo, dijo, me tomaré aquí la libertad de relatar un poco de mi primera carrera en el mormonismo. Así lo dijo Brigham Young. Bueno, años después. En 1834, dijo Brigham Young, estoy leyendo lo que él dijo, el hermano José Smith, el profeta, partió con una compañía del estado de Ohio. Teníamos gruñones en ese campamento. Tuvimos que preocuparnos por los espíritus intranquilos, revoltosos y descontentos. Esta fue la primera vez que viajamos en calidad de una gran compañía y fue mi primera experiencia en ese modo de viajar. El hermano José se dirigió, aconsejó y guió a la compañía y contendió contra aquellas personas revoltosas y mal dispuestas. Cuando llegamos a Missouri, el Señor aceptó su ofrenda y tuvimos el privilegio de regresar de nuevo. A mi regreso, muchos amigos me preguntaron qué beneficio había tenido en subir a Missouri y luego regresar sin aparentemente lograr nada. ¿A quién se ha beneficiado?, preguntaron. Estoy leyendo lo que dijo el presidente Brigham Young. Yo era entonces comparativamente ignorante a lo que soy ahora, con respecto a los espíritus y acciones de la humanidad. Pero entonces aprendí que las personas que me hacían tales preguntas, dice Brigham Young, eran débiles en la fe y como una columna defectuosa en un edificio. No podían soportar la carga que se pretendía hacer descansar sobre ellas. Desde entonces se ha demostrado que es así. Deseo que este hecho penetre en vuestros corazones, que cuando los hombres o las mujeres tienen dudas, también tienen miedo. Y cuando tienen miedo, corren peligro ¿de qué? Corren peligro de sí mismos. Les dije a esos hermanos que estaban bien pagado, les dije a esos hermanos que estaba bien pagado, pagado con grandes intereses, sí, que mi medida estaba llena a rebosar con el conocimiento que había recibido al viajar con el profeta.
Cuando las compañías son conducidas a través de las llanuras por personas inexpertas, especialmente las compañías independientes, son muy propensas a romperse en pedazos, a dividirse en fragmentos, a debilitarse y a exponerse así a las influencias de la muerte y la destrucción, dijo Brigham Young. Fin de la cita. Ojo, yo por el tiempo no puedo contar todas las experiencias que pasaron. Te invito a que lo puedas leer quizás en los manuales. Hubieron tormentas en las cuales se manifestaron los milagros a través de José Smith. Pudieron ver la mano del Señor. El presidente Brigham Young ya he contado, he leído lo que él cuenta, y obviamente fue una preparación para él para saber cómo iba a gobernar al futuro pueblo que él lideraba. Él pudo ver muchas experiencias de un líder como era José Smith. Brigham Young lo tenía en alto el profeta José Smith. O sea, lo que decía el profeta José Smith era amén para el presidente Brigham Young. Era muy estricto en ese aspecto. Así que miren lo que dijo. Él ganó muchas experiencias, vio milagros. La gente se enfermó, el profeta curó a muchos. Hay muchas experiencias en ese campamento de Sion. El versículo 24 les dice que no hablen de juicios, ni os jactéis de vuestra fe y obras, dice el versículo 24. En 1831 los santos llegaron a Independence, Missouri, en medio de un grupo rudo de colonos que ya habitaban allí. ¿Y qué pasó? Los santos se jactaron, pues, ¿no? Se jactaron, ya lo he contado, de construir Sion y dieron a entender que iban a expulsar a todos los habitantes. Esta actitud, sin duda, pues contribuyó a que fueran expulsados los propios mormones. ¿A qué gente le iba a gustar que lleguen unos inmigrantes y les digan que serían expulsados o exterminados por la ira de Dios? A nadie, ¿verdad? Al final los que fueron expulsados fueron los santos. ¿Y cómo actuar entonces, hermano? Las personas tolerantes no se jactan de que Dios está de su lado o de que destruirá a los no creyentes. Así que tranquilo, calma. Sion en su plenitud vendrá en el debido tiempo del Señor. Tenemos que continuar con la preparación para ese bendito día en que los elegidos estarán preparados para el regreso del Salvador, para dar paso a su reino milenario. Llegará el día en que los líderes de la iglesia llamarán a los miembros fieles y devotos para construir la nueva Jerusalén. Pero el llamado solo llegará cuando el profeta reciba la revelación. Por ahora no hay nada. El versículo 33 recalca que sus líderes reciban su investidura en su templo, pero no hay ni uno construido. Así que es muy importante su construcción y su prioridad. El versículo 34 dice: en cuanto a la ley se ejecuten y cumplan después de su redención. La ley de Sion mencionada es la ley de consagración y el establecimiento de la orden unida. El Señor prácticamente nunca más volvió a mencionar la orden unida en sus revelaciones dirigidas al profeta. La gente había tenido la oportunidad de cumplirla y había fracasado. Entonces dio la ley del diezmo en una revelación otorgada en Missouri mismo, en Sion. ¿Cuándo? En julio, el 18 de julio de 1838. Eso lo veremos más adelante. Lo que viene a ser la sección 119. Y el diezmo es lo que está en plena vigencia ahora. De esta sección, ¿qué aprendemos? Que las oportunidades divinas son reales, pero no son eternas. Si no actuamos, Dios levanta a otro. A veces Dios retrasa la bendición porque sabe que no estamos listos para sostenerla. También aprendemos que el tiempo de espera no es tiempo perdido. Es entrenamiento para el alma, y también aprendemos que las misiones divinas son para quienes están dispuestos y preparados. De esta sección también aprendemos que el campamento de Sion, al haber ido a Missouri, para ellos parecía un fracaso, pero para Dios era una victoria invisible, porque Dios no quería soldados listos para pelear, sino dispuestos para reinar. Hoy quizá tú también estás en ese momento. Creíste que ya estabas a punto de recibir la promesa, y Dios te dijo: espera. No lo tomes como un no, tómalo como un todavía no, porque cuando Él te dé la bendición, será en su tiempo y será tan grande que no lo podrás perder. ¿Qué más aprendo de esta sección?
que creo que no tenemos derecho a pensar que vamos a tener el privilegio de regresar para establecer la estaca central de Sion, mientras no hayamos mostrado obediencia a la ley de consagración. Una cosa es cierta, no se nos permitirá entrar en el territorio del cual fuimos expulsados mientras nuestro corazón no esté preparado para honrar esta ley y no nos santifiquemos poniendo en práctica la verdad. Poderosa clase, poderosas lecciones aprendidas. Mi hermano, que tengas una excelente semana, que sepas que tú, mi amigo, eres Sion, que tu hogar es Sion, que tu barrio puede ser Sion. El Señor no se olvida de nosotros. El Señor nos dice, todavía no. Es decir, tengamos fe y paciencia. Que tengas una excelente semana. Te espero la próxima para seguir aprendiendo. Muchas gracias por acompañarme.